¿Cómo estás, querido Luis Ernesto? Buen día. Muy buenos días, Luis, muy buenos días a todo el auditorio. Pues mira, interesante lo que acabas de poner como digamos, el audio, porque el canciller en ese audio dice claramente que el señor secretario general de la Organización de Estados Americanos toma decisiones sin consultar a la membresía, es decir, sin consultar al Consejo. Sin embargo, justo lo que hizo fue llamar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, porque ante lo que está ocurriendo en Nicaragua, la manera como el presidente Daniel Ortega está, digamos, atrapando el proceso electoral para convertirlo en algo que le permita reelegirse, ante el evidente rechazo que hay de la población a su reelección. ¿Qué está haciendo el señor Ortega? El señor Ortega está agarrando a todos aquellos que pueden ser sus rivales políticos, llámese o apellídese como la señora Chamorro, a quienes los apoyan financieramente, acaba de hacerlo con un banquero, y los está poniendo en prisión domiciliaria en muchos casos, pero finalmente prisión, descalificándolos y sacándolos de la posibilidad de competir en la próxima elección de fin de año allá en Nicaragua contra él. Este proceso es un proceso muy claro, está eliminando rivales, está eliminando transparencia y está verdaderamente actuando ya como un dictador, precisamente el dictador que él, cuando fue en su momento revolucionario hace muchísimos años ya del siglo pasado, cuando la famosa lucha sandinista, él ya se transforma en eso, se transforma en un dictador y lo que quiere es seguir en el gobierno. Y entonces lo que está haciendo es un proceso de control para impedir que haya un proceso electoral correcto y ser reelecto. ¿Qué hace el secretario general de la Organización de Estados Americanos? Llama al Consejo, el Consejo se sienta a votar y votan todos los miembros, o sea, todos los países, los 34 países que conforman a la Organización de Estados Americanos. Eso es lo que estaba pidiendo el señor canciller. El canciller Ebrard, exactamente lo que dice en el audio es: no consulta. Bueno, pues hizo la consulta y específicamente quería y se puso en la mesa una denuncia en contra de lo que está haciendo el expresidente de Nicaragua, el señor Ortega. En esa votación votan y hay 26 votos a favor. Te imaginarás que entre ellos, pues por supuesto, están los países como Estados Unidos y demás, pero hay 5 abstenciones y 3 votos en contra. Y no votamos en contra, nos abstuvimos. O sea, México junto con Argentina, Belice y Honduras da un voto de abstención. Y hasta ahí tú hubieras dicho, bueno, pues el gobierno mexicano sigue en su política de no intervención. Pero esa parte que es donde tú lo haces, después saca un comunicado conjunto Argentina y México en el que dicen 2 cosas. La primera, manifiestan su preocupación por lo que sucede en Nicaragua, especialmente por la detención de figuras políticas, etcétera, pero después dice: y votamos en abstención porque hemos sido testigos en varios países de la región, refiriéndose seguramente al caso de Evo Morales, etcétera, de casos inadmisibles de persecución política y rechazamos esa conducta. Si tú eres un país como México y tú estás en este momento dependiendo de tu recuperación económica de lo que pasa en Estados Unidos, ¿qué pensarías tú que sería tu mejor acción de política exterior en esta consulta y en esta Nicaragua? ¿Qué habrías hecho tú? Híjole, pues es que se pone muy complicado ahí el tema. Bueno, pero ponte a pensar que lo que te interesa a ti como gobierno es el bienestar de tu gente, ¿no? Ajá. Y el bienestar de tu gente este año está ligado 100%, lo estamos observando. Hace un momento que platicabas tú con Pedro, también desde el punto de vista de la recuperación económica, la parte crediticia, etcétera. Todo eso, Luis, depende de que sigamos teniendo una relación positiva con Estados Unidos, que sigamos impulsando de una manera clara el TEMEC como el motor que nos está jalando, y eso, Luis, es lo que se conoce como Realpolitik, es decir, ahí en ese momento la definición de Realpolitik es: tú vas a tomar acciones como gobierno, tu política exterior particularmente, basada en criterios pragmáticos, sin que te metas en cuestiones ideológicas explícitas. Y fíjate bien, esa edad dice: o premisas éticas y morales. Es decir, lo que está diciéndote es: el beneficio de tu gente va por encima de lo demás, tienes que ser muy pragmático, las circunstancias de lo que te esté ocurriendo como nación es lo que debe definir cómo debes reaccionar. La reacción lógica de esa Realpolitik, de esa política pragmática,
y el presidente ha dicho muchas veces que eso es lo que él tiene, que no tiene ideologías y demás, hubiese sido, votamos a favor de la resolución. Con ese voto a favor de la resolución nos alineamos con los intereses de nuestro socio comercial más importante y el que nos está ayudando, no solamente a salir de la parte económica, también sanitaria. Ese 1,5 millones de vacunas que se están poniendo en la frontera son vacunas donadas por el gobierno de los Estados Unidos. No solo me está ayudando en lo económico, también en el ataque a la pandemia, y en lugar de que yo actúe con realpolitik, con acción pragmática, ¿qué hago? Uso, entre comillas, la doctrina Estrada, que seguro que no le entiende nadie de ellos todavía, y con base en la doctrina Estrada, según dicen, no intervenimos en el asunto de Nicaragua porque es interno, y además acusamos de que ha habido persecución a otros líderes, también dice. Pero es que ahí te detengo por un momento, Luis Ernesto. El mismo presidente López Obrador lo ha dicho. El no intervenir, cuando critica a los intelectuales, por ejemplo, o a los artistas, cuando dice, es que el no intervenir, pues también es intervenir, ¿no? El decir que toma una postura aparte, pues también es tomar una postura aparte. El decir yo no voto, el ver para otro lado, pues obviamente también es tomar un punto en el marco y en todo este asunto internacional y no estar pues a favor de una u otra manera. Estás respaldando lo que está pasando en Nicaragua de alguna u otra manera. Así es, Luis, pero sobre todo, mira, tú pudiste haberte... Está bien, está mal como lo estamos platicando ahorita, pero está bien, te puedes hacerlo, no hay problema, estás absteniéndote, no estás votando a favor o en contra. Estás jugando lo que tú dices. No hacer es hacer, pero lo hago como que no hago, ¿sí? Pero que después saques el desplegado, bueno, el comunicado entre Argentina y tú como nación, dando a entender que esto es también en parte porque cuando se atacó a otras personas nadie estuvo a favor, nada más México y Argentina, pues es echarle sal a la herida, Luis. Y eso se llama actuar de manera ideológica. Estás defendiendo a un grupo de países que piensan como tú, porque estás hablando en realidad de que vas a defender a países como Argentina, como Bolivia en este momento, etcétera, es decir, los países de la izquierda latinoamericana, que no tiene necesidad de hacerlo el gobierno de México, que no hubiera pasado nada si votamos a favor de la resolución, excepto que los Estados Unidos y otros países, pero particularmente Estados Unidos, hubieran tomado nota, y en ese tomar nota abres espacios para tu política exterior, que el día de hoy es importantísimo, repito, por la recuperación económica y por el problema de la pandemia que nos están ayudando a resolverlo los americanos. Creo que si el señor presidente realmente viera como país de qué forma tenemos que proceder para que podamos hacer que esta nación siga saliendo, que la economía se recupere, que los empleos se recuperen, que el problema de la pandemia sea controlado, debimos haber actuado con realpolitik, es decir, basada nuestra política en criterios pragmáticos al margen de ideologías. Eso es lo que hizo Nixon y Kissinger cuando iniciaron relaciones diplomáticas con China, y eso es lo que acaba de hacer Biden, increíble, pero lo acaba de hacer Biden. Pero muy bien. Y en la discusión con Putin, seguro él dice que le dijo y que no le dijo y que no sé cuánto, pero lo que salió como el acuerdo final fue: vamos a trabajar en el control nuclear, vamos a trabajar conjuntamente en la cuestión de cambio climático y no nos metamos en lo demás, ¿sí? Entonces, hasta Biden, que había dicho unos cuantos semanas antes que Putin era un criminal y demás, se reunió con él y no salió diciendo el señor es un criminal. Pues sí. Salió diciendo hemos llegado a acuerdos, porque eso es lo que tiene que hacer un presidente, como en este caso Biden, por cuestiones de realpolitik y la realidad que está enfrentando Estados Unidos con un rival que sí es el rival serio para ellos hoy, que se llama China. O sea, es que dicen aquí en el WhatsApp que tú no estás viendo la realidad, Luis Ernesto Derbez. Nicaragua es quien nos va a ayudar, Estados Unidos. Es el cambio del nuevo orden mundial y todo esto. Nicaragua, estamos viendo hacia un futuro que está tan nebuloso que no logramos entender, pero que ellos sí. Pues sí, y desafortunadamente, Luis, y qué bueno. Te juro que tengo unos que comentarios así, irónicamente, te lo juro. Nuestro radio escucha, pero sabes, Luis, el verdadero problema es
No hace falta, no es necesario. México puede mantener su posicionamiento tranquilamente y entender que hoy y por los próximos 2 años, nos guste o no nos guste, y vamos a tener que respaldar este tipo de resoluciones y apoyos y demás. Pero no lo hacemos, Luis. En el Consejo de Seguridad fuimos de los que nos alineamos en contra de lo que estaba ocurriendo allá en el Medio Oriente y estamos enviando mensaje tras mensaje tras mensaje que van a afectar la cuestión económica nacional. Porque cuando tú afectas intereses como los de Israel, lo que tú afectas en el mundo de las finanzas. Pues claro. Y tienes que observar eso. Por eso, para mí el concepto es muy importante y suena muy ridículo, pero el concepto realpolitik, que es una cuestión que se deriva del alemán, sí, es política realista. Es decir, piensa dónde está tu país, piensa qué tienes que hacer en favor de tus habitantes y esa es la acción que debes tomar. La ideología es importante y yo soy, tú me has escuchado muchas veces, de los que decimos que los valores son fundamentales, particularmente para una democracia. Pero en casos como este, tenemos que actuar pragmáticamente porque podemos hacerlo. Tiene muy bajo costo. Digo, realmente, simplemente condenar lo que Ortega está haciendo, que es condenable en sí mismo, pues imagínate el presidente en este momento con la fuerza moral, ahora sí, fuerza moral, de un proceso electoral como vivió en México, espectacularmente limpio, en donde se dieron resultados que por eso enojado o a todo el mundo contento, porque fueron los resultados que dio el pueblo de México. Llegar y decir, así como nosotros, señor Ortega, usted tiene que aceptar la voluntad del pueblo, ¿no? Ojalá que sí, pero bueno, si nos cuesta trabajo decirle a Nicolás Maduro dictador, pues la cosa se complica muchísimo. Querido Luis Ernesto Derbez, mil gracias. Un abrazo y a través de todo el auditorio. Siga usted a Luis Ernesto Derbez, es el actual rector de la Universidad de las Américas en Puebla, ex canciller en este país.